Muy buenas, domingueros. Bienvenidos al segundo programa de Al Toro por los Cuernos. Hoy vamos a hablar de Morante de la Puebla, de la malquerencia entre José Tomás y Enrique Ponce. Vamos a hacer un comentario del cachondeo en el que se han convertido los festivales taurinos y por último vamos a recordar a Antonio Chenel Antoñete. Una de las noticias de la semana ha sido el apoderamiento de Morante de la Puebla por parte de Manolo Lozano. Todo el mundo que me conoce sabe que yo soy un gran morantista. Yo creo que Morante concentra en su toreo lo mejor de la historia del toreo. Cuando Morante se dobla con un toro recuerda a Joselito el Gallo, cuando Morante se adorna recuerda a Chicuelo, cuando Morante abre el compás y hunde el mentón recuerda a Belmonte. Y como digo, Morante es el crisol donde se funde lo mejor del toreo. Yo soy un gran morantista, pero yo creo que Morante ha gestionado muy mal su carrera. Ha sido una sucesión de apoderamientos fracasados, un auténtico desastre. Vamos a ver si Manolo Lozano entiende por fin a Morante. Yo creo que si hay una persona que le puede entender es precisamente Manolo Lozano. ¿Por qué? Porque es un hombre que sabe mucho de toros, que es un hombre que conoce muy bien la vida y conoce muy bien a las personas y además tiene una enorme experiencia. Y creo que tiene un talante muy compatible con Morante porque los dos son unos románticos del toreo. Por lo tanto, yo espero que se lleven muy bien y que la relación sea muy fructífera. Es evidente que Morante no podía durar con los mexicanos porque los mexicanos le estaban haciendo torear mucho y con poca categoría. Era evidente que eso iba a terminar, ¿no? Pues esperemos que con Manolo Lozano la carrera de Morante tenga la estabilidad que nunca ha tenido. Porque además Morante de la Puebla, que es un grandioso torero, tiene un problema y es que apenas tiene historial en Madrid y en Sevilla. Y si apenas tiene historial es porque ha toreado muy poco. Las dos aficiones son grandes partidarios suyos. Estamos todos deseando que Morante cuaje un toro en Madrid o en Sevilla, pero no lo cuaja porque apenas torea. Aquí tengo que recordar a Curro Romero. Curro Romero era una persona que gestionó su carrera muy bien. Curro Romero a lo mejor toreaba 8 tardes al año, pero siempre se dejaba ver por lo menos 4 veces en Sevilla y 2 o 3 en Madrid. He visto a Curro Romero torear a plaza llena en Madrid en pleno mes de julio. ¿Y por qué lo hacía? Porque sabía que allí estaban sus partidarios y que cualquier detalle, una media Verónica, se iba a mitificar y se iba a magnificar y le iba a dar un enorme cartel. Por lo tanto, Curro Romero sabía hacer las cosas bien, sabía que era un torero de plazas grandes y era a las que acudía. Y esa es la misma actitud que debería tener Morante. Morante debía comparecer sobre todo en Madrid y en Sevilla y en las plazas grandes, que es donde tiene que estar. Y hasta ahora ha estado muy poco por un criterio, yo creo que completamente errado. Esperemos que Manolo Lozano le entienda, que Manolo Lozano le motive y que por fin Morante se prodigue en las plazas importantes y tenga el historial de triunfos que estén a la altura de su toreo, que es mucho. Y también hay que comentar que esta semana se han presentado los carteles de la primera parte de la temporada en la Monumental de México. Y sobre todos los carteles destaca el del 12 de diciembre, que es una corrida en beneficio a los damnificados de los terremotos que hubo en Ciudad de México pues hace un mes. El cartel es estelar, es el día 12 de diciembre, es de un rejoneador y 7 matadores, está José Tomás, pero no está Enrique Ponce. ¿Cómo es posible que Enrique Ponce no esté en esa corrida, teniendo en cuenta que es el torero español que más cartel tiene en México desde hace 30 años? Pues bueno, verdaderamente la malquerencia entre José Tomás y Enrique Ponce viene de muy antiguo. Hay que recordar que en el año 98 y 99 José Tomás se cayó de las ferias de Bilbao y Pamplona porque Enrique Ponce estaba en el cartel y luego reapareció a los pocos días. El año pasado recordemos el asunto de Valladolid, donde la corrida en homenaje a Víctor Barrio, pues Enrique Ponce no estuvo presente y abrió el cartel Padilla. Dicen los partidarios de José Tomás que el problema es que Ponce no quiere abrir carteles. Me parece que es un comentario bastante absurdo teniendo en cuenta que Enrique Ponce está abriendo carteles desde hace muchísimos años en todas las ferias de España. El problema no es ese. Es evidente por todo lo que he dicho, pues las
caídas de José Tomás de Pamplona y Bilbao en los años 98 y 99, el asunto de Valladolid del año pasado y este incidente ahora en México, es evidente que José Tomás prefiere tener a Enrique Ponce lejos. Porque Enrique Ponce, a pesar de la mala prensa que pueda tener y de todas las mentiras que se le atribuyen, Enrique Ponce es un torero muy capaz, un torero que está bien con toda clase de toros y que es capaz de triunfar también con cualquier clase de toros. Por lo tanto, diga lo que diga el José Tomasismo militante, Enrique Ponce es un rival bastante duro y José Tomás pues, prefiere que no esté en sus carteles. José Tomás no voy a descubrirle como torero. José Tomás es un gran torero, pero no tiene una trayectoria a la altura de su toreo. José Tomás lleva muchos años instalado en la comodidad más absoluta, toreando poquísimo, eligiendo compañeros y cartel, y esto verdaderamente es muy criticable. No me voy a remontar a los tiempos de Joselito y Belmonte, me voy a remontar a mi propia infancia, cuando en los años 70 un torero no venía a San Isidro, aunque toreara en el resto de las ferias y aunque se hiciera 40 o 50 corridas al año, nadie le tomaba en serio y se decía que este año fulanito estaba en plan cómodo. Pues José Tomás, y es que no es estar en plan cómodo, es que es la ultracomodidad. 3 corridas al año en unas condiciones absolutamente favorables, por supuesto sin televisión, eligiendo la corrida, eligiendo los compañeros, eligiendo absolutamente todo. Por muchas justificaciones que quieran dar sus partidarios, esto verdaderamente no tiene defensa ninguna y desde luego estos precedentes que ha sentado José Tomás son muy graves y desde luego le restan credibilidad y dimensión en la historia del toreo, porque al final, cuando lleguen críticos imparciales dentro de unos años, lo que dirán es que José Tomás es la anécdota gloriosa en la era de Enrique Ponce, porque José Tomás ha hecho grandes cosas pero puntuales, mientras que Enrique Ponce ha estado al pie del cañón durante ya 27 años. Y esto son datos objetivos, no es un criterio personal. Bueno, pues este fin de semana he estado en 2 festivales. Estuve el sábado en Chinchón y el domingo en Alba de Tormes. No se asusten porque no voy a hacer una crónica de los mismos. Tampoco hay mucho que contar. Pero sí que el haber presenciado estos 2 festivales pues me ha hecho reflexionar acerca de los mismos y desde luego en algún sitio pues hay que denunciar el cachondeo y el pitorreo en el que se han convertido los festivales. En primer lugar, hay que decir que la mayoría de ellos ya no son benéficos, es decir, la mayoría de los festivales que se organizan cobra todo el mundo. Por lo tanto, habrá que preguntarse si son convenientes estos festivales. Mire usted, si quiere cobrar, pues toree corridas convencionales con toros en puntas. Por otro lado, yo creo que el festival tenía una vocación que era muy clara, pues era una fiesta donde no cobraba nadie, donde había una finalidad caritativa que todo el mundo conocía, pero estos festivales que no son benéficos, sino que son lucrativos, pues yo creo que deben de ser atajados o deben de ser cortados de raíz. Una anécdota, este verano me metí a tomar una Coca-Cola en un bar de Aldehuela de la Bóveda, provincia de Salamanca, y en ese bar estaban pues, los carteles de las fiestas de los pueblos de todos los alrededores, de toda la zona. Y me llamó mucho la atención que en todos los pueblos había un festival protagonizado por toreros acabados. No había novilladas, pero sí que había un festival donde 4 novillos sin caballos eran estoqueados pues, por 2 matadores que desde luego ya lo han dicho todo en el toreo. Muchos muy populares en las páginas de las revistas del corazón. Y aquello me dio mucha pena, porque estos festivales se están desplazando a la novillada, que es lo que tiene que haber en los pueblos, porque los chavales que quieren ser figura del toreo tienen que torear en algún sitio. Por lo tanto, esto tendría que tener una previsión reglamentaria. Es decir, si usted quiere montar un festival en su pueblo, antes se tiene que comprometer a celebrar, por ejemplo, 3 novilladas sin picadores. O que también quede claro que si no hay un fin benéfico justificado, el festival no se autoriza.
Por otro lado, tampoco tiene sentido ver en festivales a toreros en activo. A los toreros en activo ya los veremos en las plazas con los toros cuajados y con los toros en puntas. El festival tenía una versión muy atractiva para el aficionado, que era poder ver a los toreros retirados. Gracias a estos festivales, pues por ejemplo, yo llegué a ver en mi niñez a Litri Padre, a Aparicio Padre, a Chamaco, a Pedrés, a Diego Puerta. El festival era pues un festejo donde el torero retirado pues no tenía ninguna responsabilidad, pero sí mostraba a los jóvenes aficionados su toreo, y también a los aficionados veteranos pues les hacía recordar pues tiempos queridos. Este festival ha desaparecido, el de los toreros retirados, y yo creo que era el más interesante. Otra estupidez. Yo creo que las exigencias reglamentarias deben de estar enfocadas en la corrida de toros y en la novillada. Allí es donde se deben exigir reses en puntas y de trapío. Mientras que en los festivales yo autorizaría a lidiar prácticamente de todo, precisamente para que los matadores retirados pues pudieran hacernos pasar un rato agradable pues con una res que ofrece poco peligro. Pero desde luego esto es un auténtico desmadre y hay que atajarlo. Festivales tienen que ser benéficos, no lucrativos. Los festivales en ningún caso pueden desplazar a las novilladas, y desde luego es preferente que los festivales sean toreados pues por matadores retirados y no pues por matadores que están en activo y que su lugar está en las corridas de toros. Y ya por último, para terminar con el asunto de los festivales, otra cosa que me ha llamado la atención es que en la mayoría de los festivales que he visto anunciados ya no interviene ningún novillero. El reglamento antiguo siempre exigía que por lo menos hubiera un novillero presente en el festival. Ahora no se exige, ahora por lo menos muchos festivales que he visto no anuncian novilleros, y esto también debe atajarse. Se debe dar al menos una oportunidad al que empieza. Y yo creo que esto tiene que ser así: festivales benéficos, nunca en sustitución de otra clase de festejo, y toreados por matadores retirados. Esto tiene que ser así, porque verdaderamente lo que no puede ser es una ola de festivales donde se refugian un montón de matadores que, como ya no interesan en las corridas de toros, pues se dedican a torear festivales por 3.000 euros. Esto hay que cortarlo de raíz. Y ya que estamos hablando de festejos absurdos, me declaro un absoluto detractor de los tentaderos benéficos. Un tentadero es una faena de campo y ahí tiene que estar, y el tentadero tiene como objetivo pues la selección de las vacas, no otra cosa. Al tentadero no se le puede trasladar a la plaza, y mucho menos para sustituir a una novillada o a un festival bien organizado, porque es más barato. Y además, otra cosa muy peligrosa de los tentaderos benéficos es que están abriendo la puerta a la lidia sin muerte. Ay, mira qué bonito, juegan con la vaquita pero luego no la matan. Cuidado con tontear con esto, porque es dar argumentos al enemigo. Por tanto, me opongo tajantemente a los tentaderos benéficos. De ninguna de las maneras. Si no hay muerte de la res, no debe de haber festejo en plaza. Por lo menos festejo formal. Que se haga un festival, y que se haga, por supuesto, con las exigencias reglamentarias y con las condiciones que antes he comentado. Y también habría que revisar el asunto de las clases prácticas, porque la clase práctica debiera ser con becerros, con añojos, de traje corto. Lo que no puede ser es que haya clases prácticas con herales y vestidos de luces, porque se está suplantando a una novillada sin picadores. Se está suplantando una novillada sin picadores, donde no se contrata profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. No, de ninguna de las maneras. Es decir, la clase práctica es un festejo, en realidad es una becerrada, y por lo tanto no debe nunca tener las características de una novillada, porque si no, como digo, nos estamos cargando las novilladas sin picadores, que cada vez son más, cada vez son más becerradas, y eso tampoco se debe tolerar. Lo que es sorprendente es que con todos estos follones que acabo de comentar, el toreo sea un melonar sin amo, y que las fuerzas afectadas o los colectivos afectados pues no se reúnan a hablar de esto en serio. Bueno,
y en el capítulo final del programa, donde recordamos siempre la historia, hoy vamos a hablar de Antonio Chenel Antoñete, porque el domingo pasado se cumplieron los 6 años de su fallecimiento. Voy a hablar con auténtica devoción, porque ha sido uno de mis toreros. Y lo que voy a hacer sobre todo es desgranar mis propios recuerdos. Y el primer recuerdo que tengo de Antoñete es del 22 de mayo de 1981. Yo por aquel entonces tenía 10 años, pero ya veía toda la feria de San Isidro. Y aquel 22 de mayo del 81, que era viernes, hizo el paseillo junto a Niño de la Capilla y Julio Robles, que eran muy conocidos por mí. Hizo el paseillo un hombre vestido de grana y oro, con el pelo blanco, con la montera en la mano. Hizo el paseillo desmonterado en señal de mucho respeto, que verdaderamente nadie conocía, porque la gente mayor que estaba a mi alrededor no sabía explicarme quién era aquel señor. Es decir, la memoria de Antoñete se había borrado. ¿Quién es ese viejo?, decía la gente. Como digo, hizo el paseillo cabizbajo, con la montera en la mano, con mucha timidez. Y aquella primera tarde, me acuerdo que los toros eran de Ramón Sánchez, no pudo redondear nada porque la corrida no salió buena. Unos toros salieron blandos y otros salieron con genio. Pero hubo un momento en la lidia del tercero de la tarde que a mí me llamó muchísimo la atención y desde ese momento me hice gran partidario de Antoñete. Era un toro de Ramón Sánchez, no se había dejado picar y al toro le habían condenado a banderillas negras. El toro iba de lado a lado de la plaza, no paraba en ningún sitio. Los banderilleros y más concretamente el banderillero que estaba lidiando era incapaz de pararle en ningún terreno y de repente el toro en una de sus alocadas carreras pasó por el centro del ruedo y allí estaba el capote de Antoñete, que le dio 3 o 4 lances con la rodilla flexionada y de repente el toro cambió. El toro descubrió una condición muy buena, a pesar de su mansedumbre y de lo avanto que era, metía muy bien la cara. Julio Robles lo vio y le cortó una oreja. Y fue Antoñete el que le descubrió el toro y el toro, a partir de aquellos lances de Antoñete, cambió completamente. Por lo tanto, a mí me llamó muchísimo la atención. Desde luego era un torero digno de tener en cuenta. Y la primera gran faena que le veo, se la veo el 21 de junio de ese año 81. Se estaban celebrando los 50 años de la Plaza de Toros de Madrid y fue un mano a mano con Rafael de Paula. Antoñete hizo una faena perfecta a un toro de Fermín Bohórquez. Una faena que solo se premió con una oreja, porque en aquellos finales de los 70, primeros de los 80, quizá han sido los años donde la Plaza de Madrid ha sido más dura, donde las presidencias eran más rigurosas y era prácticamente imposible cortarle 2 orejas a un toro. Desde luego, ahora mismo sí que se las hubiera cortado. Antoñete, como digo, a este toro de Bohórquez le cortó solo una oreja, pero aquella fue una faena perfecta y fue una faena que me enseñó mucho. ¿Por qué? Porque en una época donde los toreros eran muy encimistas, Antoñete pues otra vez recuperó las distancias del toreo, el citar al toro y dejarle galopar. La faena me encantó por su perfecta ligazón, por su perfecta armonía, por su perfecta limpieza y, desde luego, a pesar de mi niñez, yo siempre tuve clarísimo que Antoñete era, pues desde luego, uno de los más grandes toreros de la historia. Antoñete, a partir del año 81, tiene un quinquenio glorioso, que va del año 81 al año 85. Quizá como hitos más destacados, pues hay que citar otras 2 tardes en Madrid, con toros de Garzón las dos. La del toro danzarín en la Feria de San Isidro del 82 y la del toro cantinero en la Feria de San Isidro del 85. Fueron 5 años gloriosos, donde Antoñete se mostró con un cuajo, una calidad y una madurez que, según vemos en las imágenes anteriores de los años 60, hasta entonces no había tenido. Fueron unos años muy rotundos y Antoñete se convirtió en un auténtico icono. ¿Por qué? Porque fue el torero de la gente joven, porque Antoñete nos descubrió un toreo que verdaderamente pues estaba olvidado. Antoñete tuvo tanto impacto que se hicieron muchísimas teorías en torno a su toreo y ahí sí es donde discrepo, porque todas las teorías han dicho que Antoñete pues es un heredero de Belmonte, un torero muy clásico, y yo creo que no. Antoñete es sobre todo un heredero de Manolete.
Antoñete sacaba el pecho fuera y echaba la pata para adelante en el primer muletazo de la serie, pero luego ya a partir del segundo muletazo giraba la pierna y dejaba la muleta en el mismo sitio que la dejaba Manolete, porque todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo sabe, todos los buenos aficionados saben que quien verdaderamente impuso el toreo ligado en redondo fue Manuel Rodríguez Manolete, que es el toreo que se ha impuesto, porque todas las faenas ahora se construyen ligadas en redondo. Por lo tanto, Antoñete, a pesar de esa apostura belmontina, luego su técnica, su ligazón y su manejo de los engaños eran típicamente manoletistas. Por eso yo digo que Antoñete es un torero neoclásico. ¿Por qué? Porque a la estética de Belmonte le une la técnica de Manolete y quizá esa escuela neoclásica, ese ensamblaje entre la técnica de Manolete y la estética de Belmonte es la que ha producido pues, los mejores toreros de los últimos 50 años. Desde luego, ese quinquenio de Antoñete fue glorioso. Me acuerdo también de su retirada triste, el 30 de septiembre del 85, en una tarde que no hubo éxito, y luego también, claro, por supuesto, le he visto luego en sus reapariciones. Pero desde luego nada ha tenido la rotundidad del 81 al 85. Sería obligado aquí pues, a hablar, por ejemplo, de la faena al toro blanco de Osborne, del día de San Isidro del 66, y de la trayectoria de Antoñete en Madrid en los años 50, que también es importante, a pesar de los altibajos. Pero yo creo, y las imágenes me parece que me dan la razón, que el mejor Antoñete estuvo entre los años 81 y 85. En esos años Antoñete alcanzó una cumbre en la ligazón, en el manejo de las distancias y en la estética. Y, desde luego, para mí es un referente. Para mí hay 3 toreros neoclásicos que están por encima de los demás y que, aunque van pasando los años, sus faenas están absolutamente frescas porque son absolutamente perfectas. Los 3 toreros a los que no mata el cine son Antoñete, Paco Camino y Santiago Martín el Viti. Y hasta aquí lo dejamos. La próxima semana pues hablaremos de otras cosas muy interesantes también y ya saben ustedes que me tienen a su disposición y sigan viendo al toro por los cuernos.